Los motores de gasolina del Mitsubishi Pajero 4 son, por decirlo suavemente, conservadores. La serie de motores 6G7 tiene sus orígenes en los años 90 con el Pajero de segunda generación. Tienen bloques de hierro fundido, 4 válvulas por cilindro, pero un árbol de levas en cada culata y transmisión por correa de distribución. Hay compensadores hidráulicos en el accionamiento de las válvulas y, si la correa de distribución se rompe, las válvulas chocan con los pistones. El motor de 3 litros es extremadamente sencillo y fiable. Con colector de admisión pasivo, sin MIVEC. Esto es lo que se compra cuando se necesita la máxima fiabilidad a costa de un enorme consumo de combustible. No exige ni combustible ni aceite, pero el motor de 3 litros no tiene suficiente potencia ni en carretera ni fuera de ella. Todo el problema es cambiar la correa de distribución cada 90.000 kilómetros y cambiar las juntas de la tapa de válvulas. El motor más antiguo de la serie 6G7 apareció en 2002 y recibió el sistema MIVEC en 2005. En 2009, se sometió a una modernización que lo salvó de la falta de petróleo y del arranque de los transatlánticos. Este problema ya no ocurre. Algunas palabras sobre el sistema MIVEC en el motor 3.86G75. Aquí no hay desfasadores y no puede haberlos. En este caso, MIVEC se parece al sistema TEC de Honda, aquí, con la ayuda de topes de émbolo en los balancines, brazos intermedios en forma de T y levas de quinta con un perfil aumentado para abrir las válvulas de admisión, la altura de apertura de estas muy cambios de válvulas. Esto significa que, además del árbol de levas estándar de 4 levas para cada cilindro, también hay una quinta leva con un perfil ampliado para aumentar la fase de apertura y la altura de apertura de las válvulas de admisión. El cambio entre alturas de válvulas se produce a 3500 RPM. Los distribuidores hidráulicos con solenoides 1028 a 046 están ubicados en la parte trasera de cada culata. El problema más mortal del motor 3.8 es que las aletas de cambio de longitud del colector de admisión entran en los cilindros. Los amortiguadores y su eje están ubicados en un espaciador separado, MN135871. Los soportes del eje están mal hechos. El único casquillo decente está en la parte delantera, cerca del actuador. Todos los demás soportes son demasiado delgados. El problema comienza con el desgaste del buje trasero. Aparece juego en el eje del amortiguador, acelerando el desgaste del resto de soportes. Cuanto mayor es el desgaste y las vibraciones del eje, más rozan las trampillas de acero contra el colector de admisión. Como resultado, las válvulas estallan por la mitad a lo largo del eje, sus mitades rotas vuelan hacia los cilindros y son golpeadas por los pistones. Esto sucedió ya a los 90.000 kilómetros. Es recomendable inspeccionar esta unidad cada 60.000 kilómetros y eliminar prontamente el juego mediante casquillos de reparación. Es recomendable fijar los tornillos de cada compuerta con adhesivo para roscas. Otras travesuras de este motor, un colector de escape agrietado, así como inyectores cansados. Si un motor caliente arranca con dificultad 20 minutos después de la instalación, lo más probable es que sea necesario cambiar los inyectores. Y los problemas con las fugas de aire en la entrada están asociados con el desgaste del casquillo delantero del eje amortiguador. Ya no hay problemas especiales con el motor Mitsubishi de 3,8 litros. El motor diésel de 3,2 litros del Pajero 4 es el 4M41 de 4 cilindros en línea. Tenemos una reseña en video de dicha unidad, sin embargo, su versión anterior sin Common Rail, pero con una bomba de inyección de distribución Saxo DRZ. Este motor tiene transmisión por cadena de distribución, pero es recomendable cambiar el tensor de la cadena 1141 a 045 cada 150.000 kilómetros o al menos quitar la tapa de válvulas en este intervalo para inspeccionar el saliente de la varilla del tensor. En este caso, debe asegurarse de que las zapatas guía no estén agrietadas y que la superior 1140 a 026 todavía esté en su lugar. Por cierto, es recomendable quitar la tapa de válvulas incluso antes, cada 100.000 kilómetros. Para controlar y ajustar los juegos térmicos de las válvulas, se ajustan mediante tornillos y contratuercas. El sistema de combustible de denso se considera delicado y prácticamente irreparable.
Aunque si el combustible diésel es de calidad aceptable, entonces la bomba de inyección y los inyectores duran más de 400.000 kilómetros. Debido al combustible de baja calidad, la válvula de control de la bomba de combustible es la primera en sufrir. Una polea amortiguadora de cigüeñal pesada, 1104 a 082, dura unos 100.000 kilómetros y una nueva original cuesta unos $200. Una sola turbina puede aullar después de 200.000 kilómetros. Además de la molestia estándar, pero económica, del sistema EGR. A los motores 4M41 también se les atribuye el agrietamiento de la culata. Esto no quiere decir que existan muchos casos de este tipo. Sin embargo, los cabezales de estos motores para Pajero 4 no se encuentran a menudo a la venta, cuestan entre $500 y $800, y los vendedores casi siempre los venden probados para detectar fugas y ausencia de grietas. V5M31, X5 6 velocidades transmisión manual. Pajero 4 cumple con 6 velocidades. Transmisión manual. Esta es una unidad confiable y totalmente reparable. Aunque suele ser más barato comprar una transmisión usada, no tienen demanda. Transmisión automática. V4 a 5 a 7 4 puntas. Transmisión automática. V5 a 5 a 7 barra diagonal V5 a 51 5 puntas. Transmisión automática. Cuarto. La transmisión automática del Pajero 4 está combinada con un motor turbo de 3 litros. En otros motores de gasolina, 3.2 y 3.8, viene con una transmisión de 5 velocidades un poco más joven. Compañero. También quinto. Automático funciona en conjunto con un motor diésel hasta el rediseño. Estas transmisiones fueron desarrolladas y producidas por la propia Mitsubishi. Se trata de transmisiones extremadamente duraderas, pero sus embragues de marcha atrás son bastante débiles. Al patinar con fuerza marcha atrás, sus revestimientos de papel literalmente se desgastan, se desmoronan y obstruyen el cuerpo de la válvula. Todas sus demás crisis son puramente seniles. Por ejemplo, los tubos de plástico de la unidad hidráulica pueden desmoronarse y convertirse en polvo y los sensores de velocidad del eje pueden quedar ciegos debido a las virutas adheridas. Para el llenado de estas transmisiones se utiliza aceite con homologación SP2. El filtro se cambia después de retirar la bandeja MR528836. Es posible drenar solo 5 litros de aceite a través del cárter y se rellena a través del tubo de la varilla medidora. V5AWF K Aisin a 750F 5 puntas. Transmisión automática. Desde julio de 2011, junto con el motor diésel de 3,2 litros, se instaló una nueva caja de cambios de 5 velocidades. Transmisión automática. Esta ya es una creación de la empresa Aisin. Por cierto, esta máquina automática no tiene sonda. Es súper fiable, además de rápido y económico. Hay casos en los que el grupo de contacto ubicado en el exterior de la carcasa sufre humedad en esta transmisión. Esta transmisión funciona muy bien en ATF Toyota WS y sus análogos. Se puede acceder al filtro 2804 a 020 después de retirar la bandeja. El nivel se ajusta mediante el tapón de rebose en el cárter. El aceite en sí se vierte a través de un tapón separado, llave 24, ubicado en la parte trasera derecha de la carrocería. El Mitsubishi Pajero 4 no tiene servofreno de vacío, ya que el cilindro maestro está asistido por una bomba hidráulica especial y el pedal del freno no tiene conexión directa con las pinzas de freno. Hay que decir que el mecanismo de freno electrohidráulico resultó ser bastante fiable. Con un alto kilometraje, el motor eléctrico de la bomba deja de funcionar por una razón completamente banal: las escobillas de carbón limpian casi por completo el conmutador de cobre de la bomba. En este caso, la eficiencia de frenado se reduce considerablemente, comienza a sonar un timbre de alarma y se encienden los indicadores rojos del ABS en el panel de instrumentos. Si abre el capó y golpea el cuerpo del motor eléctrico de la bomba, este puede cobrar vida y aumentar la presión en el sistema. Esto puede ser suficiente para llegar a la estación de servicio con los frenos. Una bomba hidráulica nueva cuesta más de $800, MN 102843,
pero el colector del motor eléctrico se puede sustituir por uno nuevo. Hay un kit de reparación especial no original. La transmisión Super Select 2 de Mitsubishi está equipada con un diferencial central y la transmisión al eje delantero se puede desconectar. En el modo de tracción trasera, el eje de transmisión delantero se desconecta de la caja de transferencia y la tracción delantera derecha se desconecta del diferencial delantero. Para hacer esto, coloque una media debajo del eje intermedio con un acoplamiento especial que desconecta el eje intermedio y el accionamiento conectado a él. El embrague está equipado con una horquilla de encendido barra diagonal apagado y es accionado por un actuador de vacío, MR453711. Todo esto funciona de forma fiable y durante mucho tiempo. A veces, la caja de cambios trasera del Pajero 4 empieza a zumbar. Los fanáticos de este SUV incluso hicieron un estudio sobre cómo distinguir su causa por su zumbido. El zumbido más peligroso es el que se produce al circular con una marcha por inercia, es decir, cuando se realiza el frenado motor. Si el zumbido aparece solo al andar por inercia, esto indica que la tuerca MU430002 del vástago de la caja de cambio se ha aflojado, es decir, eje de entrada. El acceso a él se abre después de desenroscar la junta homocinética trasera de la junta universal trasera. Un desenroscado brusco de esta tuerca amenaza con la muerte de la caja de cambios trasera. Esta tuerca se debe apretar con una fuerza de 216 Nm. Y si al mismo tiempo se detecta una fuga en el retén de aceite, MB664285, de la brida trasera de la caja de cambios, entonces es necesario cambiarlo y, preferiblemente, cambiar el manguito de bloqueo de la caja de cambios, MB837842. Un zumbido a velocidades de autopista que empeora a medida que acelera generalmente indica desgaste en el engranaje principal. Los cojinetes del engranaje trasero producen un zumbido a velocidades más bajas. Pero también se puede confundir con el ruido del eje de transmisión trasero o de los cojinetes de las ruedas traseras. En la parte superior de la caja de cambios trasera hay una bomba que crea presión de aire para activar el bloqueo del diferencial trasero. Normalmente no le pasa nada a este nodo. El bloqueo del diferencial y el propio diferencial del eje trasero pueden desgastarse después de paseos fallidos sobre asfalto. El eje de transmisión trasero con juntas homocinéticas en ambos extremos es muy confiable. Las juntas homocinéticas son reparables y el juego de la junta universal trasera junto con los golpes al cambiar de avance a retroceso generalmente se debe al desgaste de las estrías en los extremos del eje de la hélice, para las pistas internas de las juntas homocinéticas. Las estrías del eje de transmisión solo pueden ser restauradas por especialistas especializados, aunque algunos lo hacen de forma económica y sencilla, rellenan las estrías con una especie de pegamento fijador. El eje de transmisión delantero aparece a menudo en las reparaciones. Tiene junta homocinética solo del lado de la caja de transferencia. Muere con el chirrido y chirrido que lo acompaña cuando se activa la tracción total debido a los agujeros en el maletero. Esta junta homocinética no es removible, por lo que cualquier crujido en su costado significa reemplazar el eje de transmisión delantero. El eje de transmisión delantero cuesta un mínimo de 600 pesos, MR 580.390. Hay sustitutos analógicos por $200. También se han inventado opciones de reparación, soldar un eje de transmisión híbrido con una junta homocinética plegable de un Mitsubishi Delica y quitar la junta homocinética y reemplazarla con un travesaño. El travesaño delantero no requiere mantenimiento, es decir, sin engrasadores. Pero si es necesario, se puede cambiar el travesaño y equiparlo con un engrasador. Puede cambiar el aceite en las cajas de cambios y en la caja de transferencia. Para ello, hay tapones de drenaje y controles de llenado en todas partes. Ambas cajas de cambios contienen poco menos de 3 litros de aceite 75W90GL5 y la caja de transferencia contiene aproximadamente 2,5 litros de aceite 75W90GL4. Con un gran kilometraje, será necesario reemplazar 2 bloques silenciosos a través de los cuales se une la caja de cambios trasera al bastidor auxiliar trasero. Estos bloques silenciosos, MR418671 y MR554076, originalmente costaban hasta 20 pesos cada uno.
La caja de transferencia está controlada por vacío. Un par de válvulas de vacío eléctricas responsables de cambiar los modos 8657 a 031 están ubicadas debajo del capó, entre el cuello del depósito del lavaparabrisas y el faro. La mayoría de las veces, los problemas con ellos surgen debido a la rotura de tubos. En la parte superior de la caja de transferencia hay 5 sensores de límite que fijan las posiciones de las horquillas. Todos los sensores son diferentes, aunque parecen casi iguales. Los originales cuestan entre $40 y $50 cada uno, MR580151, MR580155. Los no originales cuestan menos de $15. Los cables de estos sensores se desgastan o ellos mismos fallan debido a la corrosión o simplemente a la vejez. Normalmente, los códigos de problema señalan el sensor defectuoso. Muy raramente la cadena 3220 a 002 empieza a hacer ruido en esta transmisión. Además, el juego en ambos cardanes puede deberse al desgaste de los casquillos de conexión de la propia caja de transferencia. Las pinzas de freno delanteras del Pajero 4 tienen un diseño fijo con 4 pistones cada una. Dichos frenos deben recibir servicio cada 2 o 3 años, ya que los manguitos de goma no duran mucho, se rompen, después de lo cual los pistones se corroen y comienzan a atascarse. Los pistones de freno atascados tienen un impacto significativo en el rendimiento de frenado. Los discos de freno suelen deformarse tras una frenada intensa. Cuanto más desgastados y corroídos estén los discos, mayor será la probabilidad de deformación. Los frenos traseros tienen pinzas flotantes de un solo pistón y un mecanismo de freno de estacionamiento de tambor. Las pinzas traseras también deben revisarse cada 2 años debido a botas guía agrietadas y pinzas y pistones atascados. Y volvamos a la corrosión, fácilmente devora los tubos de freno. No tardes en reemplazarlos. Los cojinetes de las ruedas delanteras, 3880 a 012, son bastante débiles, incluso un original que cuesta $180 a menudo debe sustituirse cada 100.000 kilómetros. Lo mismo puede decirse de los bujes de las ruedas traseras, 3780 a 011. Los rodamientos de rueda no originales para Pajero 4 cuestan $90. En Pajero 4, los pernos de inclinación excéntrica se agrian, por lo que hay que cortarlos. Esto daña los bloques silenciosos del antebrazo. En total, en la suspensión delantera hay 4 pernos excéntricos de este tipo, en cada bloque silencioso del brazo inferior. Si tuvieras que cortar los pernos, 4013 a 082, tendrás que comprar tanto tuercas, 4013 a 187, como arandelas, 4013 a 097. Un juego de tornillos de inclinación originales para la suspensión delantera costará $55, los sustitutos 2 veces más baratos. En la suspensión trasera todo sigue igual, 4 tornillos excéntricos, 4113 a 053, se estropean, hay que cortarlos y sustituirlos junto con las tuercas, 4013 a 187, y las arandelas, 4013 a 097. Para evitar que los tornillos se agrien, es necesario lubricarlos con móvil u otro compuesto adecuado. En general, los tornillos de inclinación deteriorados son motivo de negociación. Dado que el Mitsubishi Pajero 4 tiene una carrocería portante con potentes largueros del tipo de bastidor incorporado, todas las suspensiones están montadas sobre bastidores auxiliares. Es curioso que los ingenieros de Mitsubishi hayan decidido atornillar los bastidores auxiliares a los largueros sin ningún bloque silencioso, y esto afecta al confort de marcha. Todas las suspensiones del Pajero 4 son brazos oscilantes independientes. Esta es una diferencia significativa tanto con el Pajero 3 como con cualquier Land Cruiser Prado. El punto débil de la suspensión delantera son los casquillos estabilizadores delanteros. Duran entre 30.000 y 50.000 kilómetros y cuestan entre $3 y $10, MR 554271. Incluso las barras estabilizadoras delanteras, 4056 a 133, duran más y cuestan entre $10 y $35 cada una. Los brazos de suspensión delantera originales se venden solo montados.
Los conjuntos de brazos de control originales superiores cuestan entre 160 y $230 y los inferiores cuestan $180 cada uno. Palancas no originales desde $70. Puedes comprar bloques silenciosos por separado, por $8 a $15, hay ofertas para rótulas, por $20 a $25. Se produce un ruido de golpe en la suspensión trasera debido al juego de los amortiguadores, el casquillo de goma superior se rompe y aquí es donde se produce el golpe. Los casquillos de goma originales se venden por separado, MR418160, es posible que también necesite una arandela, MR418162. La rótula del brazo de control superior trasero, 4110 a 073, se vende por separado por $40. El brazo superior original, 4110 a 076, cuesta alrededor de $500, pero cada bloque silencioso no original cuesta entre $10 y $20. Por separado, puede comprar bloques silenciosos de marca para la palanca con resorte, MR374672, $15, y para la palanca trasera, su bloque silencioso delantero, 4125 a 006, cuesta hasta $40. Todos los demás bloques silenciosos están disponibles solo como no originales y su precio no supera los $20 por pieza. Ya hemos hablado de los tornillos excéntricos de inclinación. La capa de pintura del Pajero 4 es fina y suave, se raya rápidamente, por lo que casi cualquier aventura todoterreno deja marcas en su pintura. La carrocería metálica del Pajero 4 no resiste bien la corrosión y se oxida fácilmente. Empecemos desde arriba, si el Pajero 4 tiene techo corredizo, entonces es imperativo proteger su marco de la corrosión. Se oxida simplemente con el agua de lluvia. Es el marco de cristal del techo corredizo el que se oxida. La corrosión se puede ver en la primavera después de abrir la escotilla por primera vez. Si la corrosión avanza, levantará y sobresaldrá la goma de sellado superior, lo que permitirá que el agua entre al interior. A menudo, puede simplemente limpiar el marco quitado y pintarlo con pintura negra. Luego se debe recubrir con una composición hidrófuga consistente y este tratamiento debe realizarse anualmente. Y debajo de la junta de goma superior conviene aplicar silicona para que pegue la goma al cristal, bloqueando el paso del agua. Al realizar el mantenimiento del techo corredizo, es necesario limpiar los desagües del techo para que la humedad del canal debajo del techo corredizo se drene fácilmente y no se derrame sobre el revestimiento del techo. En el Pajero 4 anterior al rediseño, la humedad se puede acumular debajo de la moldura de goma, lo que posteriormente provocará corrosión. Los autos rediseñados no tienen esa banda elástica, por lo que la pintura en el borde delantero del techo se rompe con guijarros y el metal desnudo se oxida fácilmente en algunas partes. Incluso en el techo aparece corrosión cerca de las fijaciones de los rieles del techo, travesaños para equipaje. La corrosión se desarrolla lentamente debajo de todas las puertas y de las juntas de las puertas. Al 10º año de vida, la pintura de la carrocería que se encuentra debajo adquiere un tono rojo característico. Las juntas de las puertas traseras más cercanas al borde frotan la pintura en la abertura de la superficie de los arcos traseros. A ello les ayuda la suciedad y la arena que se les pega en tiempo húmedo. A medida que las bisagras de la puerta trasera se hunden, su juego aumenta. Como resultado de una fricción mínima, la pintura de la propia puerta y de su abertura se frota hasta convertirse en metal, especialmente en el lado izquierdo, del lado del conductor. Además, la humedad que se filtra o se condensa en las cavidades internas de todas las puertas provoca corrosión, que luego se produce. El tubo que va desde la boca de llenado de combustible hasta el depósito sufre corrosión, está situado detrás del armario, pero la suciedad todavía se acumula allí. Al cabo de 5 a 10 años, dependiendo de la región de funcionamiento, la tubería se oxida por completo. Especialmente donde se dobla y pasa por debajo de la parte inferior del Pajero 4, en este lugar está arenado por la suciedad y la arena que salen volando de la rueda. El depósito de combustible del Pajero 4 también se está oxidando. Además, este problema es conocido por su predecesor, pero algunos propietarios de estos SUV logran en 2024 encontrarse con fugas en el tanque y también en el tubo de llenado, y suciedad y arena en el tanque.
La conclusión es que el tanque está cubierto desde abajo con una protección que acumula suciedad, arena y humedad en la parte trasera. Aquí es donde se desarrolla la corrosión del tanque hacia los agujeros pasantes. En este lugar, en la parte trasera de la protección es necesario perforar orificios de drenaje. Puede instalar un protector de tanque no original que ya tenga agujeros para evitar que se acumule suciedad debajo del tanque. En la parte superior entre el depósito y el fondo hay un espacio en el que también se acumula todo lo que provoca corrosión. Para evitar que aparezcan agujeros de óxido allí, es necesario lavar a fondo el exterior del tanque un par de veces al año. También a lo largo de la parte inferior del Pajero 4, los tubos para el sistema de aire acondicionado y calefacción se extienden hacia la parte trasera, hasta el evaporador y la calefacción traseros. Los tubos del aire acondicionado son los primeros en fallar debido a la corrosión directa y luego los tubos por donde circula el anticongelante. La mayoría de las veces esto sucede en el área de la rueda trasera derecha, en los lugares donde estos tubos están presionados por abrazaderas hacia abajo. En general, la corrosión es el principal enemigo de este SUV. Por cierto, aunque el soporte de la rueda de repuesto está cubierto con una carcasa decorativa, también se oxida por completo. El parabrisas del Pajero 4 se considera un consumible, las piedras que lo golpean casi en el primer intento provocan la aparición de una grieta. En un Pajero 4 con faros de xenón estándar, después de 5 a 7 años, los reflectores de las lentes se vuelven ciegos, la capa del espejo se cae. Y los sensores de posición de la carrocería, que ayudan al corrector automático a posicionar correctamente las luces de los faros, fallan debido a bisagras agriadas o fallas eléctricas internas. Normalmente las juntas de los sensores traseros son las primeras en sellarse, porque sus anteras protectoras se rompen y luego la suciedad y la humedad hacen su trabajo. El sensor de posición de la carrocería trasero original cuesta $180, 8651 a 065, sus análogos son entre 3 y 5 veces más baratos. Las varillas para sustituir las antiguas también se ofrecen por separado. El sensor frontal, 8651 a 064, hoy cuesta más de $400, pero numerosos análogos y kits de reparación le permiten resolver el problema mucho más barato. El trapecio de los limpiaparabrisas delanteros del Pajero 4 a menudo se estropeaba ya en el tercer año de funcionamiento, lo que a menudo terminaba con la desconexión de una de las varillas. Uno de los limpiaparabrisas dejó de oscilar. Todas las varillas están conectadas entre sí mediante casquillos y bisagras de plástico. No se rompen sino que se desgastan, lo que hace que las bisagras se salgan de los casquillos. Si limpias y lubricas las bisagras cada 2 años, el trapezoide durará mucho tiempo. Un trapezoide original nuevo, 8251 a 019, sin servomotor cuesta alrededor de $110. Los análogos no originales son 3 veces más baratos. Los casquillos del kit de reparación para Lada Kalina, 1118 a 370.533, también son adecuados para el trapecio del limpiaparabrisas Pajero 4. El limpiaparabrisas trasero del Pajero 4 viene de fábrica bastante débil, su resorte de presión es bastante débil, por lo que después de 2 a 3 años el limpiaparabrisas trasero comenzó a limpiar el vidrio con rayas y huecos. Hay muchas soluciones a esta debilidad, desde tensar el resorte, colocar gomas debajo, hasta instalar otras correas. Aquí encaja bien la correa del VAZ 2111, 211-10-631-3150-00 y sus contrapartes, HL 03150, 63, 520, 5800. Es cierto que un controlador de este tipo tiene un orificio para el eje más ancho, pero este espacio se puede compensar con tiras de aluminio o con casquillos caseros. Y en lugar de un limpiaparabrisas estándar con una longitud de 35 centímetros, puede instalar uno más largo, 38 centímetros. La fijación es común, un gancho. A veces el limpiaparabrisas trasero se niega a funcionar porque su caja de cambio se atasca por secarse, el lubricante y la suciedad atrapados en su interior impiden su funcionamiento. Casi siempre, limpiar y lubricar la caja de cambios revitaliza todo el servo del limpiaparabrisas trasero. El alerón trasero del Pajero 4 puede hacer ruido en un clima helado, el hielo vibrará en su interior durante el viaje, por supuesto.
Cuando hace calor, basta con abrir la puerta trasera y sacudirla. Si se ha acumulado agua en el spoiler, se caerá por ahí. ¿Qué hacer al respecto? Simplemente puede perforar pequeños agujeros en las esquinas del spoiler, aquí es por donde entra el agua. Puede quitar el spoiler, se fija con 2 tornillos y tuercas M10, cuyo acceso se encuentra debajo de los tapones en el spoiler y en el marco superior de la puerta del maletero. A continuación, solo tienes que sacarlo de los pistones de plástico. El agua ingresa al spoiler desde arriba a través de un sello debilitado. Con el tiempo, la puerta del maletero debajo del spoiler comienza a oxidarse, cerca de los orificios para tornillos y clips de montaje, debajo de las pendientes laterales, esquinas, del spoiler e incluso en cualquier lugar. La pintura puede hincharse incluso cuando no hay daños evidentes. La puerta del maletero del Mitsubishi Pajero se abre hacia el lado derecho. Ambos bucles se hunden con el tiempo. Como en todos estos casos, es necesario reemplazar las bisagras por otras nuevas, 5822 a 013, MR 436611, 5822 a 021, o instalar arandelas de ajuste, espaciadores, que vienen en diferentes espesores, MR 436618, MR 436619. La lavadora solo se puede colocar debajo de la bisagra inferior. Otra opción de reparación, pulir los casquillos en el eje de las bisagras desgastadas. Los topes de las puertas se desgastan rápidamente, dejan de sujetar las puertas en cualquier posición y comienzan a hacer clic con fuerza. Sorprendentemente, un par de topes de puerta delantera originales cuesta hoy alrededor de 23 pesos, 5702 a 007, y aproximadamente el mismo precio por un par de topes de puerta trasera, 5732 a 020. Además, puede desmontar los limitadores para reemplazar las galletas desgastadas, las nuevas se fabrican en talleres especializados. El problema del desgaste de los topes de las puertas es tan apremiante para el Pajero 4 que sus propietarios han descubierto que los topes de las puertas del Lexus GS modelo 2005 a 2012, 68.610 a 30.180, 68.630 a 30.200, son ideales. Es cierto que cada uno de estos limitadores cuesta más de $80, pero se pueden comprar usados en los desguaces de automóviles. A veces, Pajero 4 tiene problemas con el grupo de contactos del interruptor de encendido, MB903639. La cerradura no funciona, es decir, no es posible encender el encendido o arrancar el motor la primera vez. El grupo de contacto original no cuesta más de $30. Bueno, si los botones del volante y su iluminación comienzan a apagarse uno por uno o funcionan cada 2 veces, entonces tendrás que cambiar el cable de la columna de dirección. El original cuesta 180 pesos, 86.19 a 0.18, y los reemplazos cuestan hasta 50 pesos.